Día a todos. Vamos a comenzar la clase sobre electrodinámica. Muy bien, la corriente eléctrica se define como un desplazamiento de cargas. Es decir, cuando tenemos un flujo de cargas continuo, se genera una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se mide en amperes. Un amper equivale a un coulomb por segundo. Es como si fuera una velocidad de cargas. Y la corriente eléctrica la representamos con la letra I. Entonces la potencia eléctrica es otro concepto. Al igual que en la potencia mecánica, la potencia eléctrica se mide en watts, la letra W, o en vatios, que es lo mismo. Entonces, la potencia eléctrica se calcula como corriente por voltaje. Entonces, en la clase anterior vimos que el trabajo electrostático sobre una carga puntual puede calcularse multiplicando el voltaje por la magnitud de la carga eléctrica. Esto es U igual a Q por V. El voltaje es equivalente a Joule sobre Coulomb. Al multiplicar voltios por la carga eléctrica, se cancelan los coulombs y nos quedan simplemente joules. Entonces, si el voltaje viene siendo Joule sobre Coulomb y la corriente eléctrica son coulombs por segundo, cuando los multipliquemos se van a cancelar los coulombs y nos va a quedar joules por segundo, y joules por segundo equivale a watts. Entonces el análisis dimensional está bien aquí. Bueno, otro concepto es la capacitancia. Un capacitor es un dispositivo que es capaz de almacenar cargas eléctricas. El capacitor más básico de todos es el de placas paralelas. Son dos placas de metal separadas a una distancia d, y estas placas de metal son cargadas por una fuente de voltaje. Puede ser una batería o una fuente externa, ¿no? Entonces, la capacitancia se define como la cantidad de carga que se puede almacenar mediante una diferencia de potencial de 1 voltio. Y la capacitancia se mide en faradios, en honor a Michael Faraday, donde un Faraday es igual a un coulomb por voltio. La expresión matemática para obtener la capacitancia es capacitancia igual a carga entre voltio. Entonces no se olviden de revisar los sufijos y prefijos. Las medidas más usuales para capacitancia son los microfaradios y picofaradios. Va a ser muy difícil encontrar en la vida real un capacitor de 3 faradios, por ejemplo, o 20 faradios. Casi todos los valores son de microfaradios o picofaradios. Eso es en la vida real. Entonces, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas depende mucho del área y la distancia de separación de. Entre mayor sea el área y menor sea la distancia de separación, mayor es la carga eléctrica que se puede almacenar. Si introducimos en el interior un material dieléctrico, es decir, un material que no es conductor de electricidad, la capacitancia incrementa debido a que el material se polariza y es capaz de almacenar carga eléctrica. Entonces, cuando el campo eléctrico es uniforme, en el caso del capacitor, el campo eléctrico es uniforme. Esto es decir que no varía con la distancia. Podemos calcular el voltaje como V es igual a E por D. Entonces, el campo eléctrico
dentro de un capacitor de placas paralelas alimentado por una fuente de voltaje V es E igual a V entre D. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con capacitores. Ejemplo número 1. Un capacitor de 95 microfaradios se conecta a una batería de 1.5 voltios. ¿Cuánta carga eléctrica puede almacenar? Solución. De la fórmula C igual a Q entre V, despejamos la carga Q. Como V está dividiendo, entonces pasa multiplicando al lado izquierdo. Y nos queda C es igual a, perdón, Q es igual a C por V. Entonces sustituimos los valores. Nos queda Q es igual a 95 por 10 a la menos 6 faradios por 1.5 volts. Hay que recordar que el sufijo micro vale por 10 a la menos 6 y simplemente lo sustituimos ahí, ¿no? Muy bien, entonces la carga total es de 1.425 por 10 a la menos 4. Ejemplo número 2. Se desea diseñar un capacitor de placas paralelas que genere un campo eléctrico de 9.81 newton sobre coulomb en su interior, usando una batería de 1.5 voltios. ¿A qué distancia deben estar separadas las placas? Bueno, solución. De la fórmula para el campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas, E es igual a B entre D. Despejamos D. Como D está dividiendo, pasa multiplicando al lado izquierdo y tenemos E por D es igual a B. Como E está multiplicando a la D, lo pasamos dividiendo al lado derecho y nos queda la D despejada. D es igual a B sobre E. Sustituimos los valores, 1.5 entre 9.81 y nos da un valor de 0.15 metros, que es igual a 15 centímetros. Entonces, ejemplo número 3. Se dispone de un capacitor de 300 picofaradios y se desea que acumule exactamente una carga eléctrica de 700 nanocoulombs. ¿Con cuánto voltaje le debemos de alimentar? Inciso B. Si el capacitor soporta hasta los 50 voltios, se quemará con ese voltaje. Solución. Para el A debemos calcular primero voltaje. De la fórmula C es igual a Q sobre B, despejamos la carga Q. Como B está dividiendo, entonces pasa multiplicando el lado izquierdo. Aquí, ¿no? La B está dividiendo, pasa hacia el lado izquierdo. Y nos queda C por B es igual a Q. Ahora despejamos B. Y como C está aquí multiplicando en la izquierda, va a pasar a la derecha a dividir a la Q. Y nos va a quedar B es igual a Q sobre C. Sustituimos los valores y tenemos que 700 por 10 a la menos 9 sobre 300 por 10 a la menos 12 faradios es igual a 23.33 voltios. Ese es el voltaje que se debe de alimentar, ¿no? Entonces, respuesta del inciso B, no se quemará porque el voltaje es menor a 50 voltios. Bien, entonces el sufijo pico, P, tiene un valor de por 10 a la menos 12. Aquí lo sustituimos. Y el sufijo nano tiene un valor de por 10 a la menos 9. Aquí está. Ahí lo sustituimos. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de materiales. Los tipos de materiales pueden catalogarse de la siguiente manera. Tenemos los conductores, que son materiales que conducen la electricidad.
Para que un material pueda ser conductor, debe ser capaz de transportar electrones en su superficie. Los metales poseen electrones libres en los últimos orbitales, en la banda de conducción, que facilitan el transporte de cargas eléctricas. Bueno, esto lo voy a explicar porque sí es importante. Bueno, vamos a ver. O sea, resulta que en los átomos pues hay orbitales, ¿no? O sea, está, digamos, el núcleo. Está aquí el núcleo. Es un protón, neutrón, protón, neutrón, protón, neutrón, protón y neutrón, ¿no? Etcétera. Está ahí el núcleo. Entonces, hay regiones que son órbitas, ¿no? Son órbitas del átomo. Por ejemplo, está el orbital 1s, que es el más cercano aquí al átomo. El 2s y los p's, ¿no? Más o menos así, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de orbitales. Entonces, hay unos orbitales que están en la periferia del átomo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la fuerza de atracción de las cargas? Pues depende mucho de la distancia. Por ejemplo, los electrones que están aquí en esta región, se dice que están fuertemente ligados. La fuerza de atracción de esos electrones con el núcleo es extremadamente grande, ¿sí? O sea, en teoría, esos electrones se deberían de adherir al núcleo porque la fuerza de atracción eh, hace que todo cuerpo sea atraído de, hacia el centro de simetría, ¿no? En este caso del núcleo. Por ejemplo, nosotros somos atraídos hacia el centro de la Tierra, pero la corteza terrestre evita que nos hundamos, ¿no? Entonces, estos electrones en teoría deberían de estrellarse hasta el núcleo. Sin embargo, están en estado estacionario, ¿no? Estado estacionario. Entonces, el estado estacionario es como si fuera una órbita. O sea, por ejemplo, la Tierra está en estado estacionario con respecto al Sol. Aquí está el Sol y aquí está la Tierra. Y está en un estado estacionario en una órbita elíptica, ¿no? Eso es en la escala macroscópica, las órbitas. Sin embargo, los electrones no se sabe si siguen órbitas o no. O sea, el electrón no es una bolita. ¿Por qué va a ser una bolita? O sea, ¿por qué? ¿De qué está hecha la bolita? ¿Está hecha de vidrio? ¿Está hecha de metal? ¿De plástico? ¿De qué? No, pues no está hecha de nada. O sea, no sabemos de qué está compuesto el electrón. Es una partícula puntual. Y decíamos que una partícula puntual, una esfera cargada se comporta como una carga puntual, matemáticamente hablando. Sin embargo, no sabemos si físicamente hablando corresponde a una esfera, ¿no? No sabemos si el electrón no es una esfera. Sabemos que tiene un radio ahí, pero igual un agujero negro tiene un radio, que es el horizonte de sucesos. Y sin embargo no sabemos qué hay ahí adentro, ¿no? Entonces lo mismo es con el electrón, no se sabe bien qué hay ahí. Puede ser una singularidad también. Bueno, el caso es que
Contrario a lo que la física clásica espera, el electrón está en estado estacionario ahí. No podemos decir que es una onda porque una onda es un colectivo de partículas. Entonces, un electrón no puede ser una onda, es una partícula. Pero sin embargo, ahí está, ¿no? En alguna región. Y ese electrón del 1s y 2s, los más cercanos, son los más ligados. Y los electrones que están aquí por fuera son electrones débilmente ligados. Esos electrones son más fáciles de arrancar del átomo. Y cuando se arranca un electrón, se dice que el átomo está ionizado. Hay una ionización cuando se arrancan electrones. Entonces, lo más fácil es ionizar a los metales, porque los metales poseen átomos en las últimas bandas. O sea, las últimas bandas hay dos muy importantes. Una es aquí lo voy a poner, banda de valencia. Banda de valencia y otra es la de conducción. Muy bien, esas son de las últimas bandas, ¿no? Y aquí hay un espacio vacío. Es un espacio vacío que se conoce como gap. No hay nada ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los metales? Los metales poseen aquí electrones en estas regiones. Uno o más electrones, ¿no? Casi todos tienen un electrón ahí en la banda de conducción. Entonces, estos electrones que están ahí favorecen la conducción de electricidad. Porque es como si tuviéramos una mesa. Tenemos una mesa ahí. Y encima está lleno de canicas. Entonces esas canicas se mueven libremente ahí sobre la mesa, ¿no? Y eso vendría siendo el flujo de electrones que se estén desplazando. Entonces, eso es lo que caracteriza a los conductores. Y después tenemos a los no conductores, son materiales que se oponen al paso de la corriente eléctrica. También se le conoce como aislantes. Y después está el dieléctrico. Son materiales que tienen muy baja conductividad eléctrica y tienen propiedades de aislamiento eléctrico. La diferencia entre dieléctrico y aislante es que el dieléctrico almacena carga eléctrica cuando se expone a un campo eléctrico. Y el no conductor, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, un dieléctrico puede ser, por ejemplo, un pedazo de hielo seco. Si el hielo seco lo frotamos contra la cabeza, contra el cabello, adquiere carga eléctrica y se carga, pues, ¿no? Entonces eso es como un dieléctrico. Y además el hielo seco no conduce la electricidad. Bueno, luego están los semiconductores. Entonces, ¿qué es el semiconductor? Pues son materiales que se comportan como conductores y como no conductores. Y en el semiconductor no están los electrones de aquí, ¿no? De la banda de conducción. No hay electrones. Pero hay electrones aquí en la banda de valencia. Entonces, cuando al semiconductor se, se le aplica un voltaje, cuando se le aplica un voltaje al semiconductor,
los electrones se excitan y suben de nivel. Cuando un electrón es excitado, sube a un orbital próximo. Entonces, cuando sube aquí en la banda de conducción, el semiconductor adquiere propiedades de conducción y se comporta como un conductor. Cuando dejamos de aplicar el voltaje baja, pero es un voltaje, una cantidad de voltaje que se debe de aplicar para que pueda atravesar el gap. Si el voltaje no es suficiente, no atraviesa el gap. Entonces, esto es un efecto de la mecánica cuántica. Se les llama efecto túnel, ¿no? Cuando se atraviesa una pared, en este caso una barrera, ¿no? O sea, no es tan fácil que un electrón atraviese el gap. Para atravesarlo es necesario aplicarle un potencial que lo excite y atraviese el gap. Bien, entonces eso es el semiconductor. Y cómo se, cómo se aplica, pues hay unos dispositivos que se llaman diodos, ¿no? Diodos semiconductores. Son unas piezas, ¿sí? Son unas piezas que transmiten la corriente de un sentido, ¿no? Contiene un ánodo y un cátodo. Entonces la corriente eléctrica debe de ir de aquí para allá, ¿no? Así, en la polaridad. Y obedece a un sentido. O sea, tiene que fluir de esta manera la corriente. No puede atravesar en sentido contrario. Entonces los diodos revolucionaron la electrónica porque ocupan muy poco espacio. Anteriormente se usaban los bulbos de vacío. Entonces los bulbos de vacío eran prácticamente pues como bombillas, no se podría decir. Eran como bombillas así. Entonces se hacía pasar una corriente por ahí y cuando la corriente era suficientemente alta, había un arco ahí, ¿no? Entonces la corriente venía de un lugar, venía en este sentido, digamos, pasaba por ahí, se descargaba y luego seguía por acá. Entonces el bulbo de vacío fue reemplazado por el diodo, que ocupaba menos espacio. Por eso las computadoras de las caricaturas de los supersónicos y todo eso se veía con luces, con muchos foquitos, porque esos foquitos eran como unidades para procesar información. O sea, los diodos semiconductores evolucionaron en los transistores. Cuando juntas tres diodos formas un transistor. Y los transistores aparecieron en los 50 y revolucionaron aún más la electrónica. Y en los 70 empezaron a juntar varios transistores juntos. Cuando tienes un arreglo de transistoras, tienes un procesador. Y eso revolucionó aún más la electrónica. Y los procesadores pues se usaron mucho para las computadoras, ¿no? Los relojes digitales, etcétera. Y hasta ahorita son imprescindibles, ¿no? Entonces, todo esto surgió gracias a los semiconductores, ¿no? Propiedades de la mecánica cuántica que ayudan a crear este tipo de dispositivos. Bien, entonces, esos son los semiconductores. Y pues aquí tenemos cómo se ven los capacitores, ¿no? Así este aspecto tienen. Y aquí hay una información que la pueden ver en las diapositivas. Muy bien. Bueno, entonces la resistencia eléctrica.
Entonces decíamos que la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica por un material conductor, mientras que la conductancia es la facilidad que se ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. La conductancia se mide en Siemens, S mayúscula, y es inversa a la resistencia eléctrica. Las unidades de medición de resistencia eléctrica son los ohms y se representa con esta letra griega llamada omega mayúscula. Y la ley de Ohm establece que el voltaje que pasa a través de una resistencia eléctrica es el producto de la corriente eléctrica al cuadrado, la corriente eléctrica por la resistencia. Luego, la ley de Joule establece que cuando una corriente eléctrica pasa a través de una resistencia, la fricción de las cargas en el material libera calor, cuya potencia es el producto del cuadrado de la corriente por la resistencia. Entonces, gracias a este fundamento físico se pueden fabricar hornos o calentadores eléctricos. Y la expresión matemática de la ley de Joule es esta, ¿no? I cuadrada por R. Entonces, esa expresión sale de multiplicar aquí por I en ambos lados. A la izquierda vamos a tener I por B y a la derecha I cuadrada por R. Entonces, I por B sabemos que es la potencia y la reemplazamos por la P. Y ya obtenemos esta nueva ecuación. Bueno, entonces las resistencias físicas se ven así. Es una resistencia. En los circuitos así se ve. Y para saber cuál es su valor se usa un código de colores que está aquí. Entonces, el código dice aquí que la primera banda representa el primer dígito. La segunda banda es el segundo dígito y la tercera es el multiplicador. Entonces, aquí la primera banda dice que es rojo. Vemos en la tabla que el rojo es 2. Luego la segunda banda es negra. Dice la tabla que el negro es el dígito 0. Entonces, si juntamos 2 y 0, tenemos un 20. Y el multiplicador es una banda café. La tercera banda es café. Corresponde al multiplicador por 10. Lo vamos a multiplicar por 10. Entonces 20 por 10 nos da un valor de 200 ohms. Entonces así, dependiendo del código que tenga ahí de colores, podemos saber el valor de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, si una resistencia se estropea, simplemente se reemplaza sabiendo el código que tiene ahí, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos con resistencias. Ejemplo número 4 dice: el voltaje suministrado por una fuente de voltaje a través de una resistencia es de 20 voltios. Si la resistencia es de 4 kilo ohms, calcular, inciso A, la corriente eléctrica de la fuente de voltaje usando la ley de Ohm. Inciso B, la potencia radiada por efecto Joule. Solución de la ley de Ohm. B es igual a I por R. Despejamos la corriente I. Como R está multiplicando, la pasamos dividiendo al lado izquierdo. Tenemos B entre R es igual a I. Sustituimos los valores. Tenemos 20 entre 4000 es igual a 5 por 10 a la menos 3. Es decir, 5 miliamperes. Para el B sustituimos en la fórmula para potencia en resistencia. 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 4000. Eso nos da un valor de 0.1 watts, que es lo mismo que 100 miliwatts. Bueno, entonces ejemplo número 5 dice: se desea reducir a la mitad el voltaje una fuente de 12 volts. Si la corriente que suministra es de 300 miliamperes, calcular, inciso A, la resistencia necesaria.
Inciso B, la potencia radiada por la resistencia. Si la resistencia solo soporta hasta 1 watt, ¿se quemará? Bueno, solución de la ley de Ohm, B es igual a I por R, despejamos R. Como I está multiplicando, pasa dividiendo lo de izquierdo. B entre I es igual a R. Sustituimos los valores. Aquí pusimos 6 voltios porque queremos reducir a la mitad los 12 voltios, ¿no? Y la corriente que pasa por la resistencia es de 300 por 10 a la menos 3 amperes. El sufijo mili vale por 10 a la menos 3. Ahora para el B usamos la fórmula para la ley de Joule. P es igual a I cuadrada por R. Entonces tenemos 300 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 20. Y nos da 1.8 watts. Nuestra respuesta. Se quemará ya que la potencia es mayor a 1 watt y es más de lo que la resistencia puede soportar. Se necesita una resistencia que soporte mayor potencia. Entonces siempre hay que ver qué capacidad tiene resistencia, ¿no? Porque hay unas que soportan 1 watt, otra medio watt y 1/4 de watt. Y eso depende del tamaño, ¿no? Las de 1 watt se ven un poco más gorditas y las de 0.5 se ven como más delgadas. Y así. Muy bien. Entonces vamos a ver el campo de inducción magnético que es. Según la ley de Ampère, establece que cuando una carga se desplaza, además de generar una corriente eléctrica, también genera un campo magnético de inducción. Entonces el campo magnético de inducción se representa con la letra B y se mide en teslas, en honor al físico Nikola Tesla. Una bobina es un dispositivo que consiste en alambre enrollado por donde se hace pasar una corriente eléctrica. Al circular la corriente eléctrica genera un campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético enorme que nos protege del plasma solar. Sin este campo magnético sería imposible la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, ya que los mares se evaporarían y la radiación sería muy alta. Dentro de todos los seres vivientes hay transportes de electrolitos. Los electrolitos son sustancias químicas cargadas eléctricamente debido a que contienen iones libres. Cuando estos electrolitos se desplazan, generan una corriente eléctrica. Así es como funciona nuestro cerebro y nervios. Y esa corriente eléctrica a la vez genera un campo de inducción magnética en el ser vivo. Entonces, así es como funcionan los nervios y el cerebro en el cuerpo, por transportes de electrolitos. No es que sean transportes de electrones como en la electrónica, sino que son sales minerales que tienen iones y este transporte de iones genera una corriente eléctrica. Entonces es muy diferente, ¿no? En la forma de electricidad. Entonces, cuando hacemos pasar una corriente incluso en un cable también hay un campo magnético. Este es en el caso de la bobina. Entonces tiene esta forma singular para producir un campo magnético homogéneo en el interior. Muchas veces se le añade un núcleo ahí, núcleo de hierro, que mejora, ¿no?, la eficiencia de la inductancia. Y también está en la forma toroidal. Es esta misma pero enrollada en forma de dona, ¿no? Así. Incluso esta tiene un núcleo ahí. Entonces las líneas de campo magnético tienen esta forma en el toro. Y las líneas de campo magnético en el solenoide tienen esta forma. Entonces la Tierra también tiene un campo magnético.
sea, lo que pasa en la Tierra. O más o menos así, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí en la Tierra es que el campo magnético tiene esta forma, ¿sí? Y esta forma que se ve aquí. Entonces, ¿qué propósito tiene esto? O sea, el sol manda radiación. Manda radiación de plasma, no sé. Manda plasma. Y el plasma es como un gas eléctricamente cargado. Es radiación. Entonces, estas partículas cargadas interaccionan con el campo magnético de la Tierra. Y simplemente son deflectadas, ¿no? Fuera aquí. Y el campo magnético nos protege de esa radiación que es dañina. Entonces, aquí hay una región donde no protege del todo, ¿no? Aquí arriba en el norte. En el norte y en los polos. Entonces, más o menos de parte de esa radiación se cuela por ahí e interacciona con la ionosfera, que es un segundo escudo que nos protege. Es la ionosfera y la capa de ozono nos protege mucho también de la radiación. Porque el primer filtro que tiene la Tierra son estos anillos de campo magnético. Luego ya los demás filtros son la ionosfera y capa de ozono, ¿no? Entonces, aquí en esta parte lo que sucede es que empieza las partículas que interaccionan con la ionosfera, eh, empiezan a frenarse y a liberar energía en forma de luz. Entonces lo que se genera es como unas luces que se llaman auroras boreales, ¿no? Entonces las auroras boreales son resultado de esta, este escudo que tiene la Tierra, ¿no? Que se ve ahí. Muy bien. Muy bien, entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero sus preguntas.